Tengo que elegir una de las dos. Exactamente. Vale, O no, a lo mejor te gusta ninguna. vale, puedo leerla otra vez. ¿La primera te gustó o no? Sí, Venga. prefiero esta. Esta primera. huele más a mi padre. Entonces, claro, ¿La Intense huele a tu padre? sí, la P. ¿Pero qué pasa? ¿Tu padre huele mal? Huele bien, pero claro, si me lío con un tío que huele a mi padre, pues Mal la asunto, verdad, ¿no? claro. Bien, bien. Esta. Es lo que quería oír. Efectivamente, la nueva Guay Eau de Parfum Intense huele a padre. ¿Y eso es malo? Pues obviamente no, pero ¿es el tipo de comentarios que esperas recibir cuando usas perfume? Hola a todos, soy Chet Noir. Si lo que estás buscando es gustar, te aseguro que la mejor opción de la línea Guay de Yves Saint Laurent es el Guay Eau de Parfum. Una muy buena fragancia afrutada, fresca, masculina y súper versátil, además con un rendimiento bastante bueno, de lo mejorcito que hay en el mercado de fragancias de diseñador. Buena proyección, buena duración. Además, desde mi punto de vista, la que mejor aroma tiene de toda la línea. Quizá en verano puede llegar a ser algo atosigante, por eso me gusta recomendar la versión Eau de Toilette 2022, que es menos afrutada de inicio, pero un olor igualmente muy rico y un rendimiento bastante decente para ser un Eau de Toilette. Y lo mejor de todo es que si la Guay Eau de Parfum es versátil, la Guay Eau de Toilette es muy versátil, más fácil de llevar en verano. Y si la Guay Eau de Toilette te sigue pareciendo muy fuerte para el verano, tendrías la opción de llevar la Guay Eau Fresh, que para ser una agüita de colonia tiene un rendimiento bastante decente, conserva ese gen masculino de la línea Guay, pero no es tan intensa, siendo el limón el protagonista, un poco en la onda de Dior Homme Cologne o este tipo de fragancias ligeras para el verano. A algunas personas esta línea Guay de Yves Saint Laurent se les hace demasiado sintético, les llega a fastidiar, incluso les recuerda como un aroma tipo fregasuelos, y puede ser. Eau Fresh con mucha carga de ISO es super tipo Mont Blanc Star Walker, el Eau de Toilette 2022 con mucha carga de Ambroxan y el Guay Eau de Parfum con mucha carga, al menos desde mi punto de vista, de Manzanate. A mí personalmente no me disgusta que lleven una buena carga de moléculas sintéticas cuando está bien trabajado, como es el caso. Esta línea de Guay de Yves Saint Laurent está muy bien trabajada. Yo podría ser perfectamente un junkie del Ambroxan, pero entiendo que haya gente que le puede resultar demasiado molesto, demasiado sintético, porque efectivamente es demasiado sintético. Por eso la nueva Guay Eau de Parfum Intense quizá pueda seducir al público que no le había gustado mucho la línea Guay de Yves Saint Laurent. Desaparece esa salida tan frutal, tan cítrica, tan vibrante que tenía la línea. Se siente mucho más natural y efectivamente más madura. Si la tuviera que definir en una sola palabra, la definiría como terrosa. Imagínense arrancar una planta y meter la nariz entre las raíces, un poquito a eso me huele. Buena carga de lavanda, de patchouli y de vetiver, que son tres ingredientes que, como ya dije en un short que publiqué hace pocos días y que ha sido muy polémico y hasta me han insultado, que si son protagonistas, como es el caso, vas a tener una fragancia más madura. Y volvemos al principio, no hay nada de malo en portar aromas un poquito más maduros, nada de malo. Pero justo por eso yo es una fragancia que nunca recomendaría a hombres de menos de 25 años. No me considero ningún experto, pero he podido oler más de 500 fragancias, conozco al dedillo más de 150 notas aromáticas, he podido probar perfumes para más de 1000 personas en menos de 2 años. Vaya que algo sé, solo un poco, pero lo suficiente para decirte que esta nueva Guay Eau de Parfum Intense es bastante madura y que se aleja de la línea Guay que venía presentando Yves Saint Laurent. Pero que tienes 18 años, la pruebas, te encanta y la quieres usar y te importa un bledo que te digan que hueles a viejito, adelante, para gustos las narices, por supuesto. Sea como sea, esto es solo mi opinión personal, yo sé que ustedes están esperando que la ponga a prueba. Pregunté en el canal contra quién y ganó por goleada Guay Eau de Parfum, así que nos vemos el domingo versus de Guay Eau de Parfum contra Guay Eau de Parfum Intense, video que luego dejaré también por aquí compartido. Gracias a todos por ver el video hasta el final. Nos vemos en el siguiente, sean felices, muy felices. Salud.